Yo soy Freddy Humberto Escobar. Tengo pregrado, maestría y doctorado en Ingeniería de Petróleos. Mi pregrado es de la Universidad de América y mi maestría y mi doctorado es de la Universidad de Oklahoma. Mi área de trabajo se llama Análisis de Presiones de Pozo. Es un área que es fundamentalmente matemática. El objetivo de este video es tratar de contrarrestar la desinformación que ha existido en torno a la industria petrolera, específicamente lo que tiene que ver con el fracturamiento hidráulico o más generalizado con el nombre de fracking. Esta desinformación es producto de numerosas corrientes que han hablado sobre daños ambientales que causa el fracking y sobre todo sobre sismos que causa el fracking. En realidad, la mayoría de las personas que están hablando sobre este tema no tienen el fundamento teórico y técnico necesario para poder hablar sobre ello. Particularmente porque las personas que están llamadas a hablar sobre el fracking son aquellas que tienen una experticia en un área particular que se llama geomecánica petrolera o mecánica de rocas. La verdad, yo no soy mecánica de rocas, yo no tengo experticia en esa materia, pero me eduqué en la Universidad de Oklahoma, que es muy fuerte en esta área. La Universidad de Oklahoma tiene el laboratorio de mecánica de rocas más importante de los Estados Unidos. Tomé un curso de mecánica de rocas a nivel doctoral con uno de los personajes más influyentes en el mundo y que más tienen conocimiento en esa área, que es el doctor Jean-Claude Rogers, que más adelante se los voy a presentar. La mecánica de rocas pues es una ciencia que ayuda a entender el comportamiento de estos tipos de fenómenos como el fracturamiento hidráulico y la parte sísmica que se puede presentar en las actividades relacionadas con la industria petrolera. Como les decía anteriormente, mi experticia es en un área diferente a la mecánica de rocas, pero he visto que la mayoría de los detractores del fracking no tienen ese conocimiento profundo en el área para poder hablar con propiedad sobre el fracking y sobre la sismicidad que ello ocasiona. Esta desinformación ha sido a todo nivel. Esta desinformación es producto de la insatisfacción que existe en las comunidades de las regiones petrolíferas o mineras en virtud a que la semilla del petróleo no se ve sembrada allí. En estas poblaciones lo que queda es la carga social. Cuando hay explotación de recursos hidrocarburíferos, van personas de otras localidades a beneficiarse económicamente de alguna fuente de trabajo. Incluso ahí se presentan en forma alta la prostitución. Las vías están afectadas por el tráfico pesado de las tractomulas. En fin, son un sinnúmero de causas que han permitido que las comunidades se encuentren completamente insatisfechas. Aunado a ello, algunos errores en materia ambiental que se han cometido dentro de la industria petrolera, como el vertimiento inadecuado de aguas y el abandono inadecuado de pozos. Esta ola de desinformación pues tiene algunos antecedentes, pueden ser de tipo políticos o pueden ser de tipo económico, o intereses creados por cualquier organismo o por cualquier persona. Y eso no solamente se ve en Colombia, también se ha visto en Estados Unidos, donde la gente ha sido también mal informada, pues con el propósito de crear un miedo, crear terror, pues este terror vende periódicos y si usted hace un video en YouTube, entre más visitas, entre más vistas tenga este video, pues YouTube le va a conceder a usted un dinero por la reproducción de los videos. Entonces también se puede presentar esta situación por intereses nacionales. Por ejemplo, se sabe que la Unión Soviética es un gran productor de gas y se dice y se cree que la Unión Soviética ha estado tratando de inculcar el miedo en el fracking para que ellos no pierdan su producción de gas y esta se vea reducida con la presencia del gas que proviene del fracking. En Estados Unidos se presentó también una desinformación en torno al fracking para causar miedo, diciendo que en algunas partes de la región de Pensilvania
se estaban contaminando los acuíferos con una infinidad de contaminantes producto del fracking. En realidad esa contaminación venía desde antes, desde los años 70, cuando los pobladores observaban en sus pozos de agua que habían altas presencias de metano. Se quiso crear este ambiente e incluso se vinculó a los actores de la farándula para que ayudaran a promover el mito contra el fracking. En el caso de Nueva York, como lo explicará el doctor Rogers, es un caso de infraestructura. Se prohibió el fracking en Nueva York es porque no se quiere que se colapsen las redes de los poblados donde se van a ejecutar los trabajos relacionados con el fracking. Hay mucha información en las redes sociales, hay mucha información en internet, hay muchos videos en YouTube que hablan en contra del fracking. Yo los invitaría a que miraran un video un poco más serio, como es el caso del video Frack Nation. Aquí ustedes pueden ver el subtítulo del video, Frack Nation subtitulado. Ustedes pueden acceder a ese video, es un video de más de 1 hora, pero que les permitirá tener un poco más de conocimiento sobre el tema para poder ejercer un tipo de opinión al respecto. Desde hace un par de años, la industria petrolera viene experimentando una fuerte reducción en el precio del crudo, que ha ocasionado que las fuentes de trabajo se disminuyan hasta cerca de un 90%. De modo que la actividad exploratoria se ha reducido significantemente en Colombia, pero no solamente por el precio del crudo, sino porque las comunidades no dejan que se desarrolle la actividad exploratoria. Entonces podemos observar a partir del año 2015 nuestras reservas de petróleo se están reduciendo drásticamente y en la actualidad pues tenemos petróleo para 5 años, en contraste con nuestra hermana República de Venezuela, que tiene algo más de 240 años de petróleo. Los pozos que se pensaban perforar para los años 2015, 2016 y 2017 no se llevaron a cabo por la falta de la actividad exploratoria parada por las comunidades. El petróleo representa un fuerte insumo para el país. El petróleo representa una buena fuente de ingreso para la nación. A precios de hoy, Ecopetrol le ha aportado a la nación 231 billones de pesos. Sí, señor, 231 con 12 ceros a la derecha. En el 2013, tengamos presente que el precio del crudo estaba en su buen nivel y el crudo aportó el 25% del total del presupuesto nacional. El sector de hidrocarburos además aporta con algo más del 7% del Producto Interno Bruto Nacional. Y hay que ver que las regiones productoras de petróleo han recibido muy buenos ingresos. Entre los años 1985 y el 2015, Arauca, Meta y Casanare, en forma separada, han recibido recursos por más de 9 billones de pesos. De modo que es supremamente necesario que tengamos reservas, toda vez que al ellas faltar será necesario hacer una tercera reforma tributaria. Cuando el ingeniero de petróleos perfora un pozo, este pozo se reviste. ¿Qué quiere decir eso? Que se baja un tubo dentro del hueco y se inyecta a través del tubo un cemento. Ese cemento va a salir por el espacio anular que hay entre el tubo y la tierra y va a pegar el tubo a la tierra en una forma muy fuerte. Es tan fuerte que posteriormente se hacen pruebas de alta presión para verificar que la cementación se adherió apropiadamente. Este primer revestimiento que se introduce al pozo debería estar 150 pies por debajo del acuífero. Este primer revestimiento, que lo llamamos conductor, es el que viene a proteger las aguas superficiales, que son los acuíferos o nuestras fuentes de agua potable. Después se sigue perforando y se meten al pozo tantos tubos como sean necesarios. En algunas ocasiones se meten hasta 6 tubos y se cementan debidamente y se prueban. Normalmente también se corre un registro de cementación para verificar que el cemento quedó bien adherido. Si el cemento no quedó bien adherido, se rompe el tubo y se hace un trabajo forzado para meter el cemento dentro de la parte que quedó inadecuadamente adherida. Si observamos en el video, nosotros vamos a tener un tubo enterrado en la tierra y nada puede entrar ni nada puede salir del tubo. Si yo quiero comunicar el tubo
con los fluidos que hay en la formación, debo comunicarlos mediante un cañoneo. Es decir, se baja una herramienta que tiene unas balas especiales que es tan poderosa que puede romper tubo, cemento y tierra, de modo que pueda haber flujo de fluidos provenientes de la formación hacia el pozo y del pozo subir a través de un tubo adicional que colocamos que se llama la tubería de producción y de esta forma llegar a superficie. Para nosotros los ingenieros de petróleos hay dos parámetros fundamentales en un yacimiento, que entre más grande sea el valor de esos parámetros es mucho mejor. Uno es la porosidad y otro es la permeabilidad. Debemos de olvidarnos de ese concepto que cree que el petróleo está dentro de una inmensa bolsa dentro de la tierra. Eso es mentira, no hay tal bolsa. El petróleo está en el seno de una roca muy similar a una esponja. Esa roca tiene unos poros muy pequeños, microscópicos, que almacenan el crudo. Entre más poroso sea la roca, hay posibilidades de que haya mayores cantidades de fluido. ¿Cuáles fluidos? Llámese agua, llámese crudo o llámese gas. Y hay otro parámetro supremamente importante, que es la capacidad de flujo que tiene la formación. Y esa la llamamos nosotros permeabilidad. Entonces, entre la roca sea más permeable, yo voy a tener mayor caudal de flujo. Luego, en los famosos yacimientos convencionales, que es los que hemos estado explotando por más de 60 años, estos tienen unas permeabilidades adecuadas y altas que en la mayoría de los casos no se requiere que exista el fracturamiento hidráulico. Sin embargo, en formaciones de lutitas o que mal llama la gente gas de esquisto o esquistos, estas formaciones tienen unas permeabilidades supremamente bajas, ultra bajas, que no permiten que el crudo o el gas fluya desde la formación al pozo y por eso se requiere del conocido fracking. ¿Y qué es el fracking? El fracking es una técnica que permite romper la formación mediante la inyección de un fluido a presión. Ese fluido tiene que ser lo suficiente para vencer los esfuerzos que tiene la roca dentro del yacimiento. Para evitar que la roca se cierre una vez yo retire la presión, nosotros colocamos dentro de la fractura un material sólido que lo llamamos material de sostén. Ese material de sostén puede ser sintético como también puede ser arena. Este material de sostén, pues la idea es que sea lo suficientemente fuerte para que no se destruya, no se requiera un posterior fracturamiento. El fracturamiento hidráulico no es nuevo. El fracturamiento hidráulico arrancó en el año 47. En Colombia se han hecho algo más de 3.000 trabajos de fracturamiento hidráulico en más de 700 pozos. De hecho, mi tesis doctoral en el 2002, que la culminé, fue enfocada en el fracturamiento hidráulico y básicamente fue modelamiento de fracturas ramificadas. Entonces, nosotros tenemos que entender cómo es que se forma una fractura. Cuando yo estoy a profundidades menores de 3.000 pies, es más fácil levantar la roca que abrirla. Y cuando yo estoy a profundidades mayores de 3.000 pies, es más fácil abrir la roca que levantar la tierra. De hecho, hipotéticamente asumamos que estamos en una formación que se encuentra a 9.000 pies de profundidad. Esta formación está sujeto a un gradiente de litostática, o sea, a un peso de roca que aproximadamente equivale a un PSI por cada pie. De modo que si estamos a 9.000 pies, vamos a tener 9.000 PSI de peso o de esfuerzo vertical sobre la roca. Los esfuerzos horizontales están en el orden de 2.500 a 4.000. Asumamos que el esfuerzo horizontal máximo es de 3.500 PSI, o sea, 238.2 atmósferas, y que el esfuerzo horizontal mínimo es de 2.700 PSI. Yo tengo que inyectar un fluido a una presión ligeramente mayor de 2.700 PSI para poder romper esta roca. O sea, cuando yo voy a 2.500 no pasa nada. Cuando llego a 2.700 PSI, llegué al umbral de ruptura de la roca. Luego, cuando ya estoy en 2.710 PSI, voy a romper la roca, la voy a fracturar. ¿Cómo se va a fracturar esa roca para nuestro caso hipotético? Si sabemos que el esfuerzo horizontal máximo es de 3.500 y el esfuerzo horizontal mínimo es de 2.700, ¿será que la fractura se va de norte a sur o de oriente a occidente, como titilea mi fractura hipotética en el video? No, esa fractura no se va a ir de norte a sur, se va a ir de oriente a occidente porque va a ir en contra del mínimo esfuerzo. Si seguimos en ese orden de ideas y fracturamos una roca a 2.500 pies de profundidad, la presión que está soportando a la formación sería de aproximadamente 2.500 PSI. Nuevamente tenemos los mismos esfuerzos, tenemos un esfuerzo horizontal máximo de 3.500 PSI y un esfuerzo horizontal mínimo
mínimo de 2.700 psi, o sea, 183.7 atmósferas. ¿En qué sentido se abrirá la fractura? En el sentido norte o sur, una vez yo supere la presión de los 2.700 psi. En este caso no va a ser 2.700 psi. En este caso la presión más débil es de 2.500 psi. Entonces, ¿será de norte a sur o será de oriente a occidente que se abre esa fractura? Probablemente usted dirá de norte a sur, o otros dirán de oriente a occidente. No, en ninguno de los dos sentidos. La fractura se va a abrir en un sentido horizontal. Es decir, en esta forma. O sea, la fractura, si la fractura fuera subiendo, va a llegar un momento en que se tiene que aplanar y seguir una trayectoria horizontal. Porque es más fácil levantar la tierra que seguir arriba. ¿Para qué viene esto al caso? Esto implica que los acuíferos superficiales están por debajo de 1000 pies, de modo que no será posible, físicamente hablando, ni lógicamente hablando, de que los acuíferos superficiales se encuentren afectados por un fracturamiento hidráulico. Se ha especulado además de que el fracturamiento hidráulico causa sismicidad. La sismicidad que causa el fracturamiento hidráulico es muy mínima. Los que saben de eso dicen que es similar a cuando cae una bolsa de leche. Lo que sí no se comenta, que es cierto, es que en la ingeniería de petróleos se pueden causar sismos. ¿De dónde provenían esos sismos? Esos sismos pueden ser causados por el agua que queda de residuo después del fracturamiento hidráulico. Esa agua se inyecta en pozos de desperdicio y si no se tiene un control adecuado, se puede crear un sismo. Muchos casos se han presentado en Estados Unidos, muchos casos al respecto. ¿Y esto a qué se debe? Resulta que el fluido que se encuentra en una formación o en un yacimiento es un fluido que está a alta presión. Esa presión nosotros la llamamos como presión de poro. Y esa presión es tan alta que es capaz de hacer que el fluido salga por sí solo desde 9.000, 10.000 o más pies a la superficie. Esta presión de poro es supremamente importante. Por ello, no es posible que un río se meta dentro de un pozo. ¿Qué me pasa a mí si me corto una vena? ¿Se me sale la sangre o se me entra el aire? Obviamente se me sale la sangre porque mi presión interna, mi presión sanguínea es mayor que la presión atmosférica. Entonces, la presión de poro juega un papel importante. En Estados Unidos ha habido una especie de desorden porque hay varios dueños del subsuelo y cada cual inyecta a su acomodo. Aquí en Colombia no sería ese caso. Además, el agua de inyección, el agua que se utilizaría para el fracturamiento hidráulico, podría provenir perfectamente de la cantidad de agua que nosotros producimos. Colombia es un país que en este momento produce unos 800.000 barriles de petróleo al día y algo más de 12 millones de barriles de agua, entre 10 y 12 millones de barriles de agua. Perfectamente esta agua se puede usar para el fracturamiento hidráulico, de modo que no usemos nuestros recursos hídricos. Y también pues tenemos pozos en abandono que si la integridad lo permite podríamos usarlos como desecho. Bien, volviendo a la presión de poro, es un parámetro supremamente importante porque esta presión de poro es la que en sí me va a determinar si los esfuerzos cambian dentro del yacimiento. ¿Qué es un esfuerzo? Sencillamente el esfuerzo es lo mismo que presión. La presión se aplica a los líquidos, el esfuerzo se aplica a los sólidos. Entonces nosotros en mecánica de rocas tenemos el gráfico de la cizalla contra el esfuerzo y tenemos una línea que se llama de criterio de falla de Mohr-Colombo. En ese gráfico de tipo bidimensional graficamos los tres esfuerzos, el máximo, el mediano y el mínimo. Normalmente el máximo pues va a ser el vertical. Aquí coloco 1, 2 y 3 porque en algunos casos el máximo no sería el vertical. De modo que nosotros trazamos los círculos de Mohr, 1 y 2 círculos de Mohr. Y sobre esos 2 círculos de Mohr hacemos otro circulito de Mohr que abriga los dos, o sea que cubre los tres esfuerzos. Y tenemos una ecuación fundamental que es bien vieja. Es una ecuación que introdujo un señor Erzaghi en el año 1946. ¿Qué dice esa ecuación? Que el peso o el esfuerzo que soporta la formación es igual al peso de toda la columna, por eso tenemos el símbolo OB que es overburden, o sea, el peso de la columna lisostática, que vimos que en nuestro ejemplo era 9.000 psi, menos la presión de poro, multiplicado por un parámetro que lo llamamos alfa, que es la constante de Biot. Esa constante de Biot, pues lo que va a servir es a hacer qué porcentaje del fluido está ayudando a soportar el peso de la columna de roca. Pero ¿qué pasa cuando yo disminuyo la presión de poro? Cuando yo disminuyo la presión de poro, como el esfuerzo de sobrecarga se mantiene constante porque la roca va a ser siempre la misma cantidad encima de la formación, entonces el esfuerzo efectivo va a aumentar.
Eso ocurre cuando yo tengo producción. Al producir un pozo de petróleo yo no voy a tener ningún problema. Me estoy alejando de la envolvente de falla. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema ocurre en el caso contrario. Cuando yo hago una inyección de fluidos, aumento la presión de poro. Si aumento la presión de poro y el esfuerzo de sobrecarga se mantiene constante, quiere decir que el esfuerzo efectivo se reduce. Y eso sí es grave, porque si el esfuerzo se reduce, mi círculo de Moore se va aproximando a la envolvente de falla. Y si yo llego a tocar con mi círculo de Moore la falla, ¿qué ocurre? ¡Boom! Activo una falla. ¿Qué significa que activo una falla? Significa que le quito peso a la falla y la falla se puede resbalar, se puede deslizar, se puede mover y me causa un sismo. De modo que esto se puede evitar si se hace un control y un monitoreo adecuado sobre la inyección del fluido. En fin, como les comenté, ya mucho se ha especulado al respecto. Yo no me considero que sea la persona con la autoridad técnica para hablar de este tema, porque no soy geomecánico. Sin embargo, creo tener un poco más de antecedentes que algunas de las personas que hablan sobre el fracturamiento hidráulico. Cuando uno no sabe de algo, pregunta. Y eso fue lo que yo hice. Yo me documenté, leí y consulté a los que saben. En este caso específico, yo me dirigí a uno de los líderes en el mundo en mecánica de rocas, a uno de los hombres más sabios del mundo en mecánica de rocas, a quien yo conozco personalmente, con quien tomé una clase de mecánica de rocas. Es una persona con más de 50 años de experiencia en la industria petrolera. Hace unos 4 años se pensionó de la Universidad de Oklahoma y en la actualidad se encuentra desempeñándose como profesor emérito. Él es el doctor Jean-Claude Rogers. Es una gran persona, es un sabio, es una persona supremamente sencilla y le pedí que por favor permitiera que le hiciéramos una entrevista y que explicara de sus propios labios esto que yo a ustedes ya les he comentado. Entonces tengo el honor de dejarlos con ustedes en la presencia del doctor Jean-Claude Rogers. Muchas gracias por escucharme. Now, who is Dr. Rogers? Okay, my name is Jean-Claude Rogers. I'm a professor. I was a professor at the University of Oklahoma in the School of Petroleum and Geological Engineering. I've spent about 50 years in geomechanics applied to either civil engineering, geothermal energy, mining engineering, and now petroleum engineering. And I just became Professor Emeritus from the university about 4 years ago. Could you please give us some fundamentals background? Yes, there's a little bit of an issue that I would like to explain here, and it's due to the fact of the associated microseismicity or earthquakes that we see more and more in the area in the petroleum engineering. And you might know now that one of the most biggest issue in Oklahoma is the earthquakes that are reaching levels of damage with about 5.6 to 7. On a regular basis, we have about, I would say, 50 to 100 earthquakes of smaller magnitude per month right now in Oklahoma. Now, the controversy is who is responsible. Now, some people think it is hydraulic fracturing, and some people think that maybe it's natural, so that there's some big effort going on right now to see what's happening. As far as hydraulic fracture is concerned, this issue has to be put to rest, because from my experience, and I have done about 1,000 hydraulic fractures over my career, most of them have been measured, and the magnitude of earthquakes that or micro earthquakes that you can induce with hydraulic fracture never goes above 2 magnitude on the Richter scale. The reason to understand that and to put it to rest is the fact that you have to understand that earthquakes are generated by slip on either existing fractures or induced fractures. In other words, you have to have a mechanism of shear to obtain a microseismicity. In the case of the hydraulic fracturing, the mode is not shear but is tension, so that very little amount of shear
occurs near the tip of the fracture. So that what is happening is that the energy that is created by the hydraulic fracture itself is, I would say, negligible at this stage. If it is not the hydraulic fracturing causing the seismicity, what could be the cause? Well, the problem that you have when you produce oil or gas, you usually have an associated production of water. It is usually brackish water. And one of the problems, of course, is you need to take care of it. In other words, either to store it or put it in the river after you clean it, or at that stage re-inject it into the formations. This reinjection occurs with very large amounts of fluids. We're talking about hundreds of thousands of barrels of fluid every year. This operation increases the pore pressure. And what is happening is if you increase the pore pressure, the effective stress that the rock itself feels is going to decrease. It's going to decrease to the point where joints, and here's a representation of a joint, is starting to come apart with the pore pressure, and at one stage it becomes so weak that it's going to slip. That is the mechanism that is responsible for those earthquakes. Do you think that hydrofrac would contaminate aquifers? Well, depends who we're talking to. The contamination is due to the poor design. In general, hydrofracks are way below the water table. In other words, there's a natural barrier that could be 1,000 feet, 1,500 feet, 2,000 feet of shale that has very low, negligible permeability of the order of 10 to the minus 9 darcies, or 10 to the minus 12. So there's no way that fracture can go and travel that far if the design is done properly. Another issue is essentially the fact that you have open a passage between the borehole and the aquifer, so that's what we do there. We do a good cementing job, and again the idea is you need to have somebody that does the job, that knows what he's doing. But if the job is done properly, I insisted that done properly, there's no problem that you can aquifer. Now there's been a few leaks in the United States, but if you look in details of why those leaks occurred, you can put it on at this quality control at the field site. What about the water that they use in the hydrofrac? Does it become an environmental problem once recovered? Okay, in the past, the oil industry used quite a few times oil-based fluids and oil-based, I would say, additives. This has been changed recently due to the Environmental Protection Agency. Most of the, or I would say all of the components of the manufacturing fluids now are environmental control, usually water-based. So that what is happening is that if you add a certain product to increase the viscosity, this chemical and the material is going to transverse and reverse and become clean water after a certain while of the injection. So there's no problem as far as meeting the environmental quality control. There is some controversy in the scientific community about hydrofrac. What are your comments about it? As you know, there's been some very big issues about stopping completely hydrofracking, and mostly in the northeast of the United States, where hydrofrac is not tolerated anymore due to the governmental restrictions. There's a group that is really against it, and it's a group that is in Cornell University. And if you go and ask them, that group, what is the reason for prohibiting hydrofrac, they quickly will tell you that
it's not exactly what they mean. What it means is that associated with hydrofracking is a huge problem of infrastructure. You have the examples in North Dakota at the present time where new formations have been seen as producers. They're going to hydrofrack to have a nice production of gas, but the infrastructure is such that they had to import an additional 40,000 people into some of those villages. So it means that you have a problem with infrastructure of roads, electricity, housing, etc. That is an issue that needs to be solved. In other words, when you do the planning, you should be able to do those things first before you go into the production. They just essentially went a little bit too fast as far as I'm concerned.